Bien, entonces retomemos donde me quedé la sesión pasada. Voy a conectar otra vez el Jupyter Notebook que estamos trabajando, que es el de regresión. Entonces voy a colocar este URL en Colab para conectar el, el repositorio y vamos a subir el dataset, que en este caso el dataset está, es el dataset original de Narro, de su paper del 63. Entonces vamos a conectar este. Y entonces voy a empezar a ejecutar las celdas. Algunas ya las había ejecutado. Voy a ir hasta donde me quedé la sesión pasada, que fue básicamente en la construcción del gráfico del costo medio. Entonces me quedé después de la importación de datos. Uy, es que no subieron dataset. Ahora sí, aquí tengo mi dataset. Construimos nuevas variables y que es esta parte. Agregamos la constante, bueno, a la tabla de datos nada más. Y lo único que hice fue hacer este gráfico. Y no, perdón, el gráfico está aquí. Aquí fue donde me quedé, ¿no? Entonces construí el gráfico que los estoy mostrando. Entonces un poco la idea, lo que quiero hacer es construir una ecuación que eventualmente estime los costos y si puedo estimar los costos, entonces puedo replicar esta forma funcional de la gráfica. Eventualmente eso es a lo que aspiro. Vamos a ver si lo puedo conseguir. Tiene algunas deficiencias del planteamiento que estoy haciendo y de hecho de esas deficiencias quiero que lo observen ahora que lo hagamos. Vamos a tratar de solucionarlas hacia el final de la sesión. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar con una regresión. Entonces, cómo es en Python el proceso de la regresión? Hay que definir dos objetos. El primer objeto que voy a definir es la variable y, que es la variable dependiente. Esa variable y la voy a definir extrayendo del data frame la columna que se llama L.cost, que son los costos totales en logaritmo. Y luego la matriz X, que la matriz X lo que voy a hacer es conformarla únicamente con las columnas que son el logaritmo de la producción, el logaritmo de los precios de los insumos y la primera columna que es una columna de puros unos. Entonces, tal cual ahorita lo estoy haciendo como si lo hubiera hecho, como si lo estuviera haciendo a mano, está llenando la matriz X, poniendo la primera columna de unos, luego la segunda columna de la segunda variable y así sucesivamente. Hay una manera más sencilla de hacerlo, el de agregar la constante, que es la línea que tengo comentado, que le puse X2. Esta X2 es, si ustedes no quieren agregar la constante como yo lo estoy haciendo ya de manera manual, simplemente coloquen el código de add constant a la matriz X y por default lo que va a hacer Python es hacer el paso que hicimos nosotros manualmente, pero hacerlo de forma automática. Bien. Ahora, una vez que tenemos conformados los dos objetos, la variable dependiente y la matriz de regresores, lo único que hay que hacer es estimar. Y para estimar voy a utilizar de la biblioteca que se llama StatModel, que le puse el alias SM, voy a extraer un objeto que se llama OLS. Bueno, perdón, una función que se llama OLS. Y la función OLS necesita, para funcionar, al menos necesita dos entradas, la variable Y y la matriz X. Entonces, cuando le digo StatModel OLSXY, esta línea es, hasta este punto, Python en realidad no ha hecho la estimación. Lo único que ha hecho es como hacer el pipeline, o vamos a llamarlo así como la ruta de trabajo, o más bien, lo único que hace es como la carga de los elementos que necesita para trabajar. Entonces, hasta esta línea solamente ha hecho como la carga de los datos. La estimación la hace en la siguiente línea. En la siguiente línea voy a tomar el objeto que se llama EST, y ese objeto EST le voy a aplicar el método fit. Y el método fit lo que hace es, ahora sí, estima.
Y cuando estima, entonces va a generar el objeto es2. Y este objeto es2, para imprimir los resultados simplemente pongo es2.summary para que me imprima únicamente, digamos, el objeto final del cuadro de resumen. Solamente el objeto de cuadro de resumen. Puedo extraer más cosas. De hecho, voy a ir mostrándoles a lo largo de la sesión cómo pueden extraer otros elementos de este objeto que es el S2. Entonces vamos a ejecutarlo, le damos run y se imprime de esta manera, ¿vale? Entonces vamos a leer muy rápido cómo está conformado el output de Python. Bueno, antes de eso, ¿alguna duda hasta este punto? Ok. Entonces el OLS de Python empieza primero con un encabezado donde se hace el reporte básico de la estimación. Entonces me dice quién es la variable dependiente, qué tipo de modelo implementó, que en este caso es un simple OLS, un cuadrado ordinario. Eh, Y digo simple porque lo pueden hacer más complicado eventualmente. Luego el método de estimación es mínimos cuadrados, la fecha, la hora, que en este caso es hora de horario central, por eso aparece las 13:42. Las observaciones que incluyó en la regresión, que es 145. El número los grados de libertad para los residuales, que son 40, y los grados de libertad para el modelo. ¿Se acuerdan de esos indicadores? Es, ¿Cuántos grados de libertad tienen los residuales? Tiene n menos el número de coeficientes que hayamos estimado. ¿Cuántos coeficientes estimamos? Estimamos 5. Estimamos los 4 coeficientes que se refieren al logaritmo del producto, al logaritmo de los precios de los insumos, ahí ya van 4, y la constante. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tienen los residuales? Tienen n menos 5, tenemos 140 grados de libertad. De forma contraria, ¿cuántos grados de libertad tiene el modelo? El modelo tiene 4 grados de libertad. Bueno, ¿y por qué lo hace así? Python, porque, bueno, en general todos los reportes de regresión, porque asume que en el modelo el único que no puedes perder es la constante. O sea, al menos tienes que tener la constante, ¿no? Por eso te dice 4 grados de libertad. Y bueno, la covarianza, esto es importante. Aquí es un tipo no robusto. Voy a regresar a esta idea un poco más adelante. Es un tipo no robusto. Y bueno, el R cuadrado, que en este caso es altísimo, 0.92, es muy alto, de hecho, sospechosamente alto. Luego tendríamos el estadístico F, que es la prueba global. Entonces, si ¿se acuerdan? La prueba global es la prueba de si todo el modelo en conjunto, todas las variables explican a la variable dependiente. Entonces, ¿cuál es su conclusión de ver esta prueba global? Les dio 437 y el estadístico les dio. ¿Qué significa el E a la menos 78? Ya les había dicho que eso significaba que había que 78 ceros antes del 4, ¿no? Entonces eso es básicamente cero. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que en conjunto todas las variables son no significativas. Y la hipótesis alternativa es que en conjunto lo son. Entonces estamos aceptando, digamos, estaríamos rechazando la nula, por lo tanto consideramos que el modelo en conjunto sí tiene significancia. Y luego vienen los criterios de Akaike otro criterio de información, el de Becker, creo que, como digo el nombre. Pero bueno, vienen los dos criterios de información. En realidad aquí para nosotros, para un análisis OLS no es, para un análisis, perdón, de corte transversal, no es relevante entrarle a la revisión de esos dos criterios de información, entonces no me voy a detener mucho en eso. ¿Vale? Entonces, ¿queda claro que hay en el encabezado? Ok. Vayamos a la estimación. Entonces, en la estimación, bien, ahora, lo primero que deberíamos revisar es si tenemos significancia en alguna de los coeficientes. Bueno, ¿en cuáles de esos coeficientes podemos concluir que hay significancia? Siempre, digo, esta parte solamente la voy a hacer, no me gustaría hacerla siempre, pero hoy sí me voy a detener a hacerlo, que es, básicamente voy a tomar esta imagen y vamos a revisarlo en la pizarra, ¿no?
Entonces, primera cosa que quiero que recordemos, cómo se construye una hipótesis en este caso? Bueno, ¿cuál es la hipótesis que estoy probando con este cuadro? La hipótesis que estoy probando es la siguiente, es que cada beta es estadísticamente igual a cero. ¿Cómo lo pruebo? Con un estadístico T. Y el estadístico T es la siguiente expresión, sería mi beta estimado, décimo, menos mi beta de hipótesis, pero mi beta de hipótesis es cero. ¿Sí? Estoy probando si la hipótesis es igual a cero, dividido entre el error estándar. ¿Y quién es el error estándar? Bueno, dividido entre el error estándar. Pero identifiquemos, por ejemplo, para el caso de la beta asociado al logaritmo del producto, es igual a cero. ¿Quién es dividido entre el error estándar? Entonces esto sería igual, perdón, aquí tengo un error. Entonces, ¿quién sería para probar esta T asociada a la hipótesis de que si la beta asociada al producto es igual a cero, ¿a quién elementos tendría que tomar de la tabla? Bueno, tendría que tomar qué coeficientes, tendría que tomar este coeficiente que está aquí, este de aquí, este sería el beta, entonces sería 0.72. Uy, déjenlo recorro un poco más para acá. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo. Pues aquí continúo, me da 0.72 menos cero, ¿entre quién? Bueno, cero, cero. ¿Quién es el error estándar es ese error estándar? Ese es el error estándar, ¿no? 0.17. Entonces vamos a dividir 0.072 entre 0.17 y esto da, ¿cuánto daría? La tabla ya está completa. Da 41. ¿Sí? Entonces aquí ya está todo completo, esto da 41.24. ¿Vale? Y ahora pregunta, ¿es significativo o no significativo que me haya dado 41? O dicho de otra manera, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis nula? Que el efecto del output es cero. ¿Cuál es la alternativa? Que no es cero. Entonces, ¿cuál de las dos hipótesis están aceptando? La alternativa, ¿no? Es decir, esto no es igual a cero. ¿Cómo lo saben? Nada más por mirar el t. El t, acuérdense, esto es como una regla que ustedes tienen que aprender. Ustedes van a hacer muchísimas regresiones a lo largo de su vida. Entonces, lo que va a ocurrirles eventualmente es que van a estar van a estar recordando este resultado. ¿Cuál es el resultado fundamental que van a recordar? Es que si ustedes miran una curva T, van a encontrar que aquí los valores críticos, aquí es 1.96 y aquí es menos 1.96. Para más o menos 100 datos, son más de 100 datos. Entonces, siempre que les dé un T mayor a 1.96 o menor a menos 1.96, es decir, que les dé un T en esta región o en esta región, van a estar rechazando la hipótesis nueva. Entonces, básicamente esa es la regla. Entonces, por eso, cuando uno mira un paper, de hecho, los autores ni siquiera se toman la molestia a veces de explicarlo y solo les ponen los estadísticos T o solo les ponen las dos columnas de coeficientes y error estándar y asumen que ustedes pueden hacer la operación de dividir la columna de coeficientes entre el error estándar y verificar que eso regularmente puede ser mayor que 2 porque eso ya redondeado es 2. ¿Sí? 2 o menos 2. Entonces ya desde ahí podemos ver, por ejemplo, el primer coeficiente, el 1, que es de la constante, es significativo, el segundo también es significativo, el tercero no lo es, el cuarto también es significativo y el último no es significativo. ¿Sí? ¿Por qué sabemos? Porque al menos el tercero y perdón, si el tercero y el quinto están dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, el tercero y el cuatro se ubican en esta región. Y si se ubican en esa región, entonces son estadísticamente igual a cero. Bien, entonces ya por eso ya no, a veces en ocasiones digamos, los paquetes ya no reportan todo el detalle, pero bueno, Python sí lo hace, entonces a mí me gusta como siempre plantearlo así. También piensen, también otra manera de resolver el problema es mirar las bandas. En las últimas dos columnas son el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo saben si un coeficiente es estadísticamente significativo? Si el intervalo de confianza cambia de negativo a positivo, es decir, si la parte inferior está negativa y la parte superior es positiva, es decir, si hay un cambio de signo, concretamente, si hay un cambio de signo,
Entonces están en un escenario en el cual el estadístico no es significativo. Pero me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué si hay un cambio de signo? Bueno, porque si hay un cambio de signo, quiere decir que dentro del intervalo de confianza, ¿quién está? El cero. Entonces, ¿y qué es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza es el rango donde oscila, bueno, el rango donde es posible que se ubique el coeficiente. Y si es posible que uno de los valores del coeficiente sea cero, quiere decir que hay una probabilidad no nula de que el coeficiente aporte cero. Entonces, ya, dices, no, se acabó. Si el intervalo toca el cero, entonces el estadístico es no significativo, porque es probable que sea cero también. Entonces, es otra manera de mirarlo. Bueno, ¿y eso por qué es importante? Bueno, cuando ustedes miren, cuando ustedes, si tienen tiempo, oportunidad de tomar un curso de series de tiempo, cuando vean análisis impulso-respuesta, van a ver que, incluso también cuando ustedes vean, por ejemplo, si ven una gráfica del Banco de México y las bandas del banco les dice que están en el cero, entonces pueden decir el efecto es cero. ¿Por qué? Porque es posible que uno de los valores del pronóstico sea cero, entonces ya se acabó, ¿no? O sea, tu pronóstico no sirve, pues, ¿no? Es un poco la historia, ¿no? Bueno, por eso cuando las califican, sobre todo las consultoras les dicen que uno de los, que el pronóstico del PIB mexicano es estar entre menos punto algo y punto algo, pues básicamente cero, ¿no? Porque uno de los posibles escenarios es que sea cero. Esa es un poco la razón. ¿Va? Bien. ¿Dudas, comentarios con este cuadro? ¿No? Ok, va. Digamos, esto solo lo voy a hacer una vez. Después yo asumo que ustedes van a tratar de estar analizando con mucho cuidado sus estimaciones. Bien, ahora, ¿qué más tiene este cuadro resumen? Este cuadro resumen tiene otras dos cosas que me interesa a mí que recuerden. Tiene una prueba, bueno, tiene, esas que están aquí abajo son las pruebas de diagnóstico de los residuales. Entonces, mide kurtosis, sesgo, mide estadístico Dupert-Watson, mide normalidad con Jarque-Vera, y bueno, estos son diagnósticos sobre los residuales. Normalmente en análisis de microdatos nos vamos a permitir que a veces estos diagnósticos no necesariamente pasen, por eso no me voy a quedar mucho en esa idea, pero ahorita, digamos, no le voy a hacer mucho caso a esta parte. Más adelante, en otras sesiones, sí voy a tratar de regresar a ver cómo podría yo componer algún tipo de deficiencia aquí, por ejemplo, en la no normalidad. Como en este caso, estos datos son no normales. La prueba Jarque-Vera, la hipótesis nula es que los datos son normales, pero si ustedes observan, en la probabilidad de Jarque-Vera me da 39 ceros y luego el 7. Entonces es básicamente cero, es decir, estoy en la zona de rechazo. Estoy rechazando la hipótesis de que sean normales. Entonces, los residuales no son normales en esta regresión. Eso por principio de cuentas. Pero voy a regresar a este. Sí, permítame un par de semanas para regresar a cómo lo empezamos a componer. Va. Bien, ahora, entonces, continuemos con la estimación. Y bien, ahora, esta es otra forma de hacer la estimación, como les había dicho arriba, pueden generar la matriz X y la matriz Y. En este caso, esta matriz X no tiene la constante. Se la voy a agregar con la función addConstant y voy a estimar. Y el resultado que obtendría sería exactamente el mismo. Pueden comparar este con el anterior. Uno es ustedes agregan la constante de forma manual y otra les dejan al software que agregue la constante. Y bueno, la estimación final con la que me voy a quedar, yo regularmente, a mí me gusta agregar la constante de forma manual. ¿Por qué? Porque siento que tengo mucho control. Pero ustedes pueden optar por cualquiera de las dos. Es irrelevante en realidad. Es, es simplemente ustedes cómo sienten que tienen control sobre lo que están estimando. Eh, bien, entonces esa sería mi regresión. Eh, de hecho, si fuéramos muy estrictos, básicamente ya habríamos acabado la estimación que hizo Nerlock. Todo lo demás, todo lo que sigue, lo que vamos a hacer a continuación, trata de probar todas las diferentes hipótesis que planteó Nerlock cuando hizo su paper. Entonces vamos a trabajar sobre esas hipótesis. ¿Como cuáles hipótesis? Bueno, la primera hipótesis es que los coeficientes asociados a los precios de los insumos suman 1, por ejemplo. Esa es una. Si la recuerdan, esa es una de las restricciones que planteamos teóricamente. Y otras tantas que ahorita voy a probar y que vamos a tratar de dar una interpretación de cuál es el sentido de esas hipótesis. Bueno, antes de eso,
quiero que observen esto. El objeto que se llama es, que está aquí abajo, este objeto que es donde almacené la estimación. Es decir, aquí lo que hice fue, tomé estas models, tomé la función OLS, se la apliqué a X y Y y luego apliqué el método fit. Entonces, y después de todo eso lo guardé en el objeto es. Pero el objeto es no solamente tiene los resultados de la regresión. Bueno, ¿cómo le hago, cómo le pregunto a Python qué otros elementos están contenidos dentro de un objeto? Es como les decía, la programación orientada a objetos es la programación que trata de tomar un objeto y luego sobre ese objeto te preguntas qué tipo de métodos le puedes aplicar, o qué tipo de funciones tiene, o qué tipo de características tiene. Por ejemplo, si tomáramos, piensen en un escenario muy sencillo, muy terrenal, ¿no? Si tomaran una mesa, ese es un objeto, ¿no? ¿Qué atributos tiene la mesa? Ah, bueno, los atributos que tiene son altura, tamaño, color. ¿Qué métodos tiene la mesa? En realidad no tiene ningún método, solo es un objeto fijo, ¿no? Es una constante. Pero bueno, ¿qué funciones tiene? Ah, funciones puede servir para trabajar, es un sitio para comer, no sé, para diferentes cosas. Todas esas son las funciones. Ahora igual, mi objeto es, tiene métodos, funciones y clases. ¿Cómo sé cuáles son esos? Con la función de listar todas las cosas que puedo hacer con este. Y todo eso es lo que tiene yo lo único que yo ocupé fue el summary. De hecho, ustedes observen. ¿Dónde está el summary? Debe estar hasta el final. Lo único que hice fue lo único que yo ocupé fue esta. De todas las posibles, ocupé solamente summary. Sí, luego, si tienen chance, como que vayan revisando cada una de estas. Por ejemplo, aquí están los estadísticos T, están los parámetros. Ahí donde dice param, son los coeficientes. O sea, pueden extraer diferentes elementos de la regresión que están contenidos. Pueden obtener la matriz X, y, bueno, la matriz, sí, la matriz inversa multiplicada por X, todo eso invertido, eh, con muchos elementos que contiene esta función. Bien, entonces, esto es cómo obtenemos los parámetros, le damos param y así obtenemos los parámetros, ¿no? Pues esos son los coeficientes que obtuve, ¿no? Los coeficientes de la estimación. Bien, ahora, vamos, cuando probé la hipótesis, esa es la hipótesis que planteé, de hecho lo hice en el cuadro. Entonces aquí está la hipótesis nula contra la alternativa. Este es el t estadístico. Entonces, ¿cómo obtengo este estadístico? Pero le doy s.t-value y obtengo ese que tengo ahí, que es la segunda columna, la tercera, perdón, la tercera columna que tengo en el summary. Y va, bien. Ahora, esta es la prueba global. La prueba global se hace con una función f, y la hipótesis nula es que, por ejemplo, en el caso de la prueba global, la hipótesis nula es que los coeficientes asociados a la estimación son igual a cero. La alternativa es un escenario en el cual eso no se acierta. Y bueno, ¿cómo obtengo ese valor estadístico? Le doy es f-value y me da el estadístico f. Una manera alternativa de haber estimado eso es la siguiente, es haber construido la matriz de restricciones. Esta es la matriz de restricciones para la prueba global. Observen esto. La primera fila son las restricciones sobre el coeficiente beta cero. ¿Quién es el coeficiente beta cero? La constante. La segunda fila son las restricciones sobre el coeficiente beta 1 y así hasta la última fila que es sobre el beta 4. ¿Vale? Entonces, ¿sobre quién estoy poniendo restricciones? Solamente sobre output, precios de los insumos. ¿Sobre quién no estoy poniendo restricciones? Sobre la constante. La prueba global, es una pregunta que me habían hecho la sesión pasada, la prueba global solamente es un test de si todos los coeficientes incluidos en la regresión, excepto la constante, son estadísticamente igual a cero, versus la alternativa de que no sean igual a cero. Entonces, por eso es que esta es la estructura. Digamos, ustedes no, o sea, un poco por qué lo planteo así, porque ustedes luego pueden cambiar hipótesis globales. Por ejemplo, alguien me podría decir, fíjate que yo creo que este es un mercado en el cual los precios de los insumos no tienen ningún efecto sobre los costos. En realidad lo que lo determina los costos es simplemente la cantidad producida. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos en un mercado en el cual los insumos son tan baratos. O sea, piensen un poco, llevemos un poco al absurdo esto. Por ejemplo, ¿cuál es el precio del insumo de generar electricidad con tecnología fotovoltaica? Es decir, con paneles solares. ¿Cuál es el precio del insumo ahí?
solamente el panel, ¿no? Pero una vez que el panel está colocado, ¿cuál es el precio del insumo? Es cero, ¿no? Solo es la radiación solar. Entonces alguien me podría decir, yo quiero probar que ese segmento de la industria solamente depende del output, y que sería este segundo renglón, y no depende de los precios de los demás insumos. Y entonces le pone cero a todos los demás, ¿no? Por ejemplo, una restricción que podría ser de ese estilo, pero otra vez, como les digo, aquí depende muchísimo de ustedes, de cómo, más que de ustedes, de qué tanto conozcan el dominio. Eso es importante también. Bien, entonces esa es la matriz de restricción. ¿Cómo hago el equivalente a mi prueba S que tengo ahí arriba? Bueno, voy a hacer lo siguiente, le digo, quiero un de S, quiero acceder al S-test, pero aplicado aquí a esta matriz R. Voy a revisarme unas líneas arriba. Con S-F-value, le digo, imprime el estadístico F. Con S, con F-test, le digo, aplica la prueba F, ¿no? Y le digo, aplica la prueba F a esta matriz de restricción. Y ya, ejecutemos. Y aquí está mi matriz de restricción 437 y mi estadístico F. Y veamos, debe de ser muy parecido al que calculó, si 430, ahí está exactamente igual. Es el mismo F que tengo aquí arriba, es el mismo que tengo aquí abajo. ¿Vale? Bien, ¿dudas con esto? Va, buenísimo. Ahora, por ejemplo, probemos esta prueba de hipótesis. ¿Cuál es esta prueba de hipótesis? Que beta 3, beta 4 y beta 5 son igual a 1. Bueno, que yo creo que los índices los tengo mal, pero en realidad aquí la hipótesis es, quiero probar que el coeficiente asociado al input de combustible, el del capital y el del trabajo suman 1. Si no se acuerdan de qué estamos probando ahí, vayan a sus notas de la clase, a las notas del ejemplo de Nerlo, abran el PDF y recuerden esto, eso es lo que queremos probar. Es esta hipótesis, que cuando sumo el coeficiente asociado a beta 3, beta 4 y beta 5, ¿y esos quiénes son? Son esos coeficientes. Y esos coeficientes, ¿a quién estaban asociados? Estaban asociados a la idea de que lo que estoy probando es si en esta industria hay retornos constantes a escala. En la industria. No quiere decir que la industria esté en la parte que cada empresa esté en la parte de retornos a escala constantes. No. Lo que está probando esta hipótesis es una hipótesis de tipo industrial. Es decir, lo que está probando la hipótesis es si todas las empresas tienen la misma estructura de retornos a escala. Es una hipótesis bien fuerte porque eh, si esa hipótesis no es cierta, probablemente una de las cosas que debió haber concluido Nerlo, no puedo hacer una estimación porque estoy comparando empresas con diferentes tecnologías y con diferentes momentos en la cual están obteniendo retorno. Entonces, por ejemplo, esta es una crítica que yo le haría, por ejemplo, al trabajo que hizo la COFESE, que la COFESE, por ejemplo, no probó esto. No probó que Coca-Cola, Pepsi y Red Cola estaban en el mismo momento tecnológico, sino que, porque puede ser que a lo mejor los dos, ahí sí podemos decir que hay dos empresas legacy. Las dos empresas legacy eran Coca-Cola y Pepsi-Cola, pero no sabemos si la otra, Red Cola, que les digo que creo que ya no existe, o ya no la he visto, eh, este, ah, no sabemos si estaba en el mismo momento industrial, ¿no? Pero esa es la que quiero probar, esta hipótesis. Me regreso a Python. Entonces, vamos a probar esta hipótesis. ¿Cómo la probaríamos? Tenemos varias maneras, ¿no? Pero la manera en que yo voy a hacerlo y se las propongo es la siguiente. Vamos a crear una fórmula y la fórmula es decirle quién es la variable que me interesa a mí, que es LCOS. LCOS está bueno, el costo total esa es la regresión que estoy estimando. Una constante, output y los precios de los insumos, ¿no? Entonces, donde pongo fórmula, estoy colocando la fórmula de la regresión. Y luego voy a utilizar la función OLS aplicada a esta fórmula en este data frame. ¿Quién es ese data frame? Es el data frame que contiene todas las variables, ¿no? Entonces, y le digo ajustalo, y le digo resolve, y luego lo que voy a hacer es, le voy a decir, quiero que guardes esta hipótesis. Esta hipótesis aquí es un texto, y la hipótesis es que el precio del trabajo, el precio del combustible y el precio del capital es igual a 1. Esa es la hipótesis. Y hasta este punto,
Lo único que he hecho es estimar el modelo y guardar la hipótesis, nada más. No he probado la hipótesis, la voy a probar ahora. ¿Cómo pruebo la hipótesis? Tomo mi objeto que se llama result, que es donde tengo la estimación, y le digo t-test, ¿no? Entonces voy a acceder a la función t-test y le voy a decir, aplícala a esta hipótesis y dime el resultado. Y aquí está el resultado. Ahora, hasta aquí, ¿dudas con código? Bueno, analicemos el resultado. Entonces voy a permitirme copiar este cuadro que tengo aquí, me lo voy a llevar a mi pizarra. A ver, bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo que dice ese coeficiente aquí, ¿el coeficiente de qué resultó? Bueno, el coeficiente resultó de sumar estos tres coeficientes. Si ustedes se regresan aquí a su tabla y suman estos tres coeficientes, la suma de estos tres les va a dar exactamente este valor. ¿Quién es el error estándar? Ah, bueno, este es el que no es trivial de encontrar. Bien. ¿Cómo es el estadístico T en este caso? El estadístico T en este caso es tomo el coeficiente beta 3 más el beta 4 más el beta 5 y los sumo. Y los voy a comparar respecto de uno, porque esa es mi hipótesis, que esto es igual a uno. Entonces ya lo sumé y los voy a comparar respecto de uno. Entonces, la suma debería de darme 0.6430. Una vez que haga la suma de los coeficientes y le reste uno, eso es lo que les debería dar. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Ok, va. Luego viene dividido respecto del error estándar. Y para obtener el error estándar no es tan intuitivo, pero esa es la manera que habría que hacerlo. Habría que encontrar quién es el estimador de la varianza, y ahorita les digo quién es, ya lo hemos hecho. Y luego tengo que entrar a la matriz que se genera en este caso, que es x' por x a la menos 1, y voy a multiplicarlo de este lado por un r, y lo voy a multiplicar de este lado por un r traspuesto. La pregunta es, ¿quién es este R? Ah, bueno, este R es un vector que es de la siguiente forma. Le tengo que poner en cada una de las entradas que yo coloque aquí, tiene que tener el mismo número de entradas que coeficientes en mi estimación. ¿Cuántos coeficientes tengo en mi estimación? Tengo 5. Y en cada una de estas entradas voy a colocar un valor para indicar cómo se van a incorporar en la hipótesis. Entonces, observemos la hipótesis. La hipótesis es beta 3, beta 4 y beta 5. Esto quiere decir que la posición 3, 4 y 5 son 1. Es decir, la posición 3, 4 y 5 serían 1, 1, 1. Y las primeras dos posiciones son 0 y que no están incluidas en la hipótesis. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, este es mi vector de restricciones y lo único que tengo que hacer es multiplicarlo respecto de esta matriz. Y esta matriz, ya que obtengo esto, este valor ya lo tengo aquí arriba. Y este valor es este, 0.47, que les va a dar, perdón, yo me equivoqué, déjenme ver. Es que creo que no, aquí solamente es la suma del coeficiente, no respecto de uno. Demos un segundito. Vamos a sumarlo rápido. 43, no, sí, solo es la suma del coeficiente. Aquí le falta restar uno. Perdón, aquí solamente es este que está aquí. Este punto 64 le falta restar el uno. Yo me equivoco. Si ustedes lo suman, si ustedes suman estos tres de allá arriba, 43 más 42 son 85 menos 21, son 64 más o menos, ¿no? Y es justamente lo que tengo aquí. Me falta restar el uno aquí, perdón. Yo soy el que se equivocó. Entonces, este es el estadístico, y ya una vez que lo restan, esto ya la operación les va a dar menos 0.757. Ah, perdón. 0.75. ¿Cómo sé que es 0.75? Porque aquí está reportado ya. ¿Sí? Entonces aquí ya está la división de este coeficiente menos 1
dividido entre el error estándar y ese es el T. Pregunta, ¿aceptan o rechazan la hipótesis nula? Les dio 0.75 en el T. ¿En qué zona en qué parte de la curva están? Entonces rechazamos, ¿no? ¿Sí estamos? O sea, recuerden, ¿no? Cuando ustedes tengan duda, eso es bien importante. Cuando uno en estadística siempre tiene que recurrir a su gráfico de prueba de hipótesis. Ustedes van a hacer hipótesis, bueno, no tienen ni idea, o sea, ustedes los que vayan a dedicar sobre todo a data analytics o data science van a hacer hipótesis todo el tiempo. No digo que los demás no, pero va a ser, es una forma de vida hacer hipótesis. Pues aquí está la zona de rechazo, entonces se recuerden, es menos 1.96 y 1.96. Entonces, ¿cuánto me dio? Me dio menos 0.757. Es un valor que está más o menos como por acá, ¿no? Está dentro de la zona de rechazo. Eso quiere decir que el cero es uno de los posibles valores. ¿Cómo puedo verlo? Porque en la banda del intervalo de confianza cambia de signo de negativo a positivo, entonces quiere decir que el cero está dentro. Entonces, un posible valor es que el cero sea el efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir? Que en efecto, esta hipótesis, estamos en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Pero ¿cuál era la hipótesis? Déjenme, aquí no la tengo en Python. ¿Cuál era la hipótesis? Esa era la hipótesis. Entonces concluimos que los coeficientes suman uno. Dicho de otra manera, estamos en una industria en la cual, y de forma industrial, empresas tienen la misma estructura de retorno fiscal. Entonces, Merlo fue muy, digamos, pues, por eso es bien importante este paper, porque fue muy cuidadoso respecto de toda la técnica que uno tiene que ver cuando analiza un problema micro. Este es un problema bien micro, bien, o sea, de microeconomía del libro de texto, ¿no? Es un poco por eso, por eso es relevante este paper. Bien. Luego, una vez que probamos la hipótesis, hay otra manera de probarlo, y es con un estadístico F. Y el estadístico F tiene la misma conclusión, les da otro coeficiente, pero prueba la misma les da la misma, la misma respuesta porque les da un p-value de 0.45. Ya, pues están también en la misma zona, en la zona de aceptación de la hipótesis, ¿no? Pueden elegir cualquiera de las dos caminos. Bien, otro ejemplo, otra hipótesis. Esta hipótesis, por ejemplo, esta es una hipótesis, noten esto, aquí hay una coma. Intuición, ¿qué les dice? ¿Qué estoy probando ahí? Estoy probando en conjunto. Estoy probando que la suma de los coeficientes es uno, en conjunto con que el efecto del producto es cero. Entonces son dos restricciones a la vez, no es una sola. Entonces las pruebas de hipótesis también pueden hacerlas para probar dos cosas a la vez. Algunas veces a lo mejor en su regresión quieren probar si la suma de dos coeficientes suman algo, como en este caso 3, y otro coeficiente tiene un valor específico, por ejemplo, de 1, o en este caso como de 0. Ahora bien, ¿tiene interpretación esta hipótesis? Sí. Lo que quiere decir es que me estoy preguntando si la industria tiene más o menos la misma estructura de retornos en conjunto con que el efecto de la cantidad sobre los costos es irrelevante. Eso quiere decir una cosa bien interesante. En términos de microeconomía, ¿qué significa que a una empresa, que para una empresa la producción no le afecte sus costos? Es decir, que el nivel que su producción no tenga un efecto sobre los costos. ¿Qué tipo de empresa podría ser eso? Es decir, piensen esto. Piensen, ¿existe algún tipo de empresa tal que no importa el nivel de producción que genere, no importa, el costo no se ve afectado por eso, se ve afectado por el precio del insumo nada más? ¿Qué tipo de empresa será esa? ¿Cómo qué empresas creen que será? ¿Conocen alguna así? Todas las empresas que son de telecomunicaciones tienen un momento así. Una vez que ustedes tienen toda la red extendida y que ya hundieron los costos, agregar a un usuario más a la red ya es un costo cero. Ya está conectada a la red.
ya gastan la misma cantidad de energía, ya gastaron la misma cantidad en cobre o en fibra, o sea, ya hicieron los costos. Entonces, en estricto sentido, tal vez tienen un momento en el cual ya agregar un elemento más, o sea, agregar un cliente más, conectar a un cliente más a la red ya es irrelevante, ¿no? Ese es el caso de las telefonías celulares, no es simplemente el usuario compró su chip y se subió a la red. Para la empresa ya fue irrelevante. Entonces, sí existen industrias así. Vamos a ver si este es el caso, si esta industria sí cumple con esa condición. Pues vemos la hipótesis, le damos la hipótesis y me da 851 y me da un p-value de casi cero. Estoy en la zona de rechazo, pues estoy rechazando esta hipótesis. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, es parte de la conclusión. O sea, no es en conjunto no es cierto. ¿Vale? Bien, ¿tú? Ok, va, bien. Aquí quiero recordar algo que hicimos cuando estaba yo exponiendo la parte de regresión, les dije que hay un problema, bueno, les dije que hay un supuesto fundamental dentro del análisis de regresión, que a mí me parece que es más relevante que otros que a veces se analizan, que es la heterocerasticidad. ¿Qué es la heterocerasticidad? La heterocerasticidad es que los residuales no tienen la misma forma funcional de la varianza, es decir, no tienen una varianza constante. Eso es grave, eso es malo, vamos a llamarlo así, es un escenario muy malo. Mi respuesta es que sí, sí, mucho. Bueno, pero pero si sus residuales tienen heterocerasticidad, ¿qué es malo? Bueno, ¿qué problema puede generar? Bueno, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Qué significa que los residuales sean heterocerásticos? Va, bien. Los residuales, ¿cómo los obtenemos? Los residuales simplemente son la diferencia del verdadero valor menos mi estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Estos son los residuales, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo esta sigma cuadrado estimado? Es la varianza, es mi aproximación de la varianza de los residuales. ¿Cómo la construyo? Si ustedes se acuerdan, la manera en que la construimos dijimos, esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de los residuales al cuadrado divididos entre n. Dicho de otra manera, es como la aproximación de la varianza, porque eso es lo que está arriba, la aproximación de la varianza de cada uno de los individuos y cuando lo divido entre n es como el promedio. Lo que tengo aquí es como una varianza promedio, ustedes lo ven. Esa es una varianza promedio. De hecho, es entre n menos k, de hecho. Concretamente, aquí me estoy equivocando, porque ese es el correcto. N menos k. Entonces, esto es como una varianza promedio. Entonces, ¿por qué puedo utilizar como aproximación de la varianza de los residuales la varianza promedio? ¿Cuál es el supuesto que hay detrás? ¿Qué estoy asumiendo? Que sin importar a qué individuo tome, su varianza no va a diferir mucho. Es decir, tienen más o menos la misma varianza. No sé si lo habían pensado. Cuando ustedes dan una respuesta a una pregunta, imagínense, ustedes son economistas ya casi a punto de egresar y cuando tienen una conversación con un colega de otra disciplina, y imagínense que tu colega les pregunta, oye, ¿consideras que vamos a crecer, la economía va a crecer más o menos el promedio de lo que ha crecido los últimos 6 años? ¿Ustedes qué le dirían? Los que digan que sí, a lo mejor el supuesto que están haciendo es que el crecimiento es algo estable, es decir, que no hay muchas variaciones. Porque si no fuera estable, entonces no podrían decir que es el promedio, lo que esperan este año, porque hay cambios abruptos, ¿no? Entonces, siempre que una variable, siempre que que alguien como nosotros propone el promedio como un valor pronóstico o un valor que puede explicar el fenómeno hacia adelante, estamos asumiendo que si miráramos hacia atrás, no veríamos cambios abruptos, sino que más o menos sería algo estable. Porque si no, no podríamos proponerlo. Si hubiera cambios abruptos, diríamos no, porque hay veces en que el crecimiento es muy alto y hay veces en que el crecimiento es muy bajo, ¿no? Entonces, el principal supuesto que está aquí para proponer que este es el estimador de la varianza es que la varianza individual de cada uno, es decir, la varianza de cada uno de los elementos que está contenido aquí, es más o menos la misma. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un gráfico para eso. Entonces, ese es el principal supuesto. Bien. Implícitamente lo que estoy asumiendo es que los errores son homocedáceos. Eso es lo que estoy asumiendo. Bueno, pero ¿por qué es grave esto? ¿Por qué es grave? Ah, bueno,
Porque resulta ser que si ustedes se acuerdan, su estadístico T se formaba de la siguiente manera. Era beta K menos el beta de hipótesis, cualquiera que sea su hipótesis, dividido entre el error estándar. Pero el error estándar era la raíz cuadrada de quién? De sigma cuadrado estimado multiplicado por x' por x a la menos 1 por la posición késima. Es decir, dentro de esta matriz ubico el x' por x que corresponde a este beta, pero lo multiplico por sigma cuadrado el estimado. Entonces, si este amigo de acá no está bien, ¿a quién estoy afectando? Al estadístico T. Y si estoy afectando al estadístico T, ¿qué es lo que estoy afectando? Mis conclusiones sobre el efecto real que tiene cada una de las variables. Entonces, puede haber veces en las que a lo mejor yo estoy, noten esto, si sigma es muy grande, esto quiere decir que la T va a ser muy pequeña, va a ser muy cercana a cero. Si la T es muy cercana a cero, ¿en qué región voy a estar regularmente? En la región de rechazo. Entonces, quiere decir, bueno, lo que a lo mejor va a forzar que tenga yo heterocedasticidad es que a lo mejor estoy forzando que a rechazar aceptar la hipótesis de que el efecto de las variables es cero, cuando a lo mejor en realidad no es cero. Estoy contaminando mis conclusiones. Es un poco la historia aquí. ¿Vale? ¿Duda? ¿Vamos bien? Va. Vamos a Python. En Python, esta es la manera de estimar una varianza asintótica sobre beta. Entonces, toda la historia, digamos, todo lo complicado de esto es construir quién es esa matriz W que está ahí en medio. Esa es la que vamos a aprender a construir hoy. Hay varias maneras. Yo les voy a enseñar hoy la manera más sencilla de hacerlo. Y vamos a hacerlo. Bien. Pues primero calculemos los residuales. Estos son los residuales, ¿no? Es Y menos la predicción. Y estos son los residuales estos son todos los residuales. Para los 145 empresas, aquí están sus residuales. Vamos a hacer un gráfico. ¿Qué voy a graficar aquí? El gráfico que tengo aquí, déjenlo un poco más pequeño. El gráfico que tengo aquí es simplemente un scatter plot entre el producto y los residuales. Entonces, aquí en el eje, aquí tengo el producto y aquí tengo los residuales. En el eje Y tengo los residuales. Bien, ¿qué es lo que estoy tratando de probar ahí? Lo que estoy tratando de probar ahí es que si ustedes observan, quiere decir que el nivel de producto sí tiene un efecto sobre los residuales. O dicho de otra manera, los residuales que estoy obteniendo de esta ecuación de regresión dependen de qué tanto produce la empresa. Y eso tiene mucho sentido. Cuando yo trabajo con datos a nivel empresa, claramente la heterocedasticidad es un efecto presente. ¿Por qué? Porque las empresas son heterocedásticas. Bueno, son heterogéneas entre ellas, perdón, no heterocedásticas, son heterogéneas entre ellas. O sea, en un mismo dataset de empresas, imagínense en México, si ustedes hicieran una prueba en México y tuvieran los censos económicos y tuvieran que hacer una estimación, se van a enfrentar a un problema. Así como tienen las empresas del grupo Carso, que son estúpidamente grandes, tienen a la empresa de su vecino, que a lo mejor es muy pequeña, que a lo mejor tiene 5 empleados, tiene 3 empleados, ¿no? Entonces, ¿qué les hace pensar que cualquier estimación que hagan ahí no va a generar heterocedasticidad? Claro que la va a generar. El nivel de producto la va a generar, el nivel de tecnología. Piensen un poco de esta manera. ¿Alguien conoce la casa de Toño aquí? Bueno, ha ido a este lugar, me imagino que sí, ¿no? Todo el mundo ha ido a la casa de Toño. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace diferente a la casa de Toño respecto de otros restaurantes que son más o menos de la misma gama, es decir, donde puedes comer el mismo tipo de platillo? ¿Alguien se ha preguntado por qué es tan barato comer en este lugar respecto de otros restaurantes que a lo mejor podrían comer algo similar? Por ejemplo, piensa en esto. ¿Qué comida sería similar? Comer un restaurante de comida mexicana, pero de la colonia, ¿no? De su colonia. Incluso una fonda, ¿no? ¿Por qué la casa de Toño puede ser más barata que incluso la fonda? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Qué hace diferente?
¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Noten que a lo mejor la fonda de nuestra colonia a lo mejor puede tener algunos ahorros porque a lo mejor ocupa el local que está dentro de su propiedad. A lo mejor no paga una renta. Incluso, aún así, la casa de Toño puede tener precios más bajos que ella. ¿Por qué razón? ¿Alguien lo ha pensado? ¿O tiene alguna respuesta? ¿No? Grandes cantidades y la tecnología, la forma de producción masiva, ¿no? Son producciones específicas, ya con ingredientes específicos, recetas perfectamente estandarizadas. Entonces, entonces, lo que ocurre con ellos es que en realidad pueden producir grandes cantidades y a lo mejor, por eso es que cuando uno compara, imagínense que esto, ahora llévenlo a este escenario. Cuando las empresas son pequeñas, porque eso significaría que es cuando son muy cercano al cero, porque la producción es muy pequeña, entonces noten la variabilidad. Puedo tener a alguien que es muy bueno produciendo, pero alguien muy malo produciendo, por eso se generan estos errores así. Entonces, esta forma de curva, lo que me quiere decir es que hay un efecto del tamaño de la empresa sobre los residuales que estoy obteniendo. O dicho de otra manera, la varianza puede depender del tamaño de la empresa. Entonces, tengo un problema de heterogeneidad que puedo traer derivado de la producción. Veamos otro gráfico. Ahora, ¿quién es el otro gráfico que quiero que veamos? Ahora quiero que veamos el precio del trabajo. ¿Ustedes qué pensarían del precio del trabajo? ¿Genera heterogeneidad? Parece que no tanta, ¿no? Porque solamente es en este último tramo. Pero en general sí se ve como una nube, ¿no? ¿Y por qué puede ser que el precio del trabajo no sea tan heterocerástico, no genere heterocerástico? Bueno, es porque a lo mejor hay alguna política de salarios mínimos o hay alguna política de salario profesional. O sea, ¿cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, que exista un salario, por ejemplo, que el gobierno saliera y dijera que hay un salario mínimo para ciertas profesiones? Lo que puede significar es que todas las empresas se apeguen a ese salario y entonces todo parezca más o menos uniforme, ¿no? Entonces, a veces eso funciona, pero en realidad en el mercado, ese es el mercado gringo, pero ellos no funcionan tanto así. Lo que sí funciona digamos, como disciplinador del mercado laboral son los sindicatos, ¿no? O sea, los sindicatos sí logran hacer negociaciones como en bloques, entonces a veces por eso sí se logra ver este tipo de cosas, que el salario no está tan disperso, sino se ve más homogéneo. Bien, luego, ¿quién más? Veamos otra más. Ah, el precio del combustible. Tampoco se ve tan variante, eh, y porque tienen diferentes tecnologías, pero puede ser esa lo que explique por qué a veces tienen variante. Y veamos el último, que es el precio del capital. Este sí, ¿no? Este sí se ve más variante, un poquitito más disperso. Bien. Ok, entonces uno de los primeros diagnósticos que tenemos es que parece que este modelo tiene heterocedasticidad. Y la pregunta es, entonces, ¿eso qué implicaciones tiene sobre mi estimación? Esta fue mi estimación. Bueno, las implicaciones principales que tiene es que entonces tengo que corregir mi estimación. ¿Cómo voy a corregir mi estimación? La voy a corregir de la siguiente manera. Déjenme, voy a hacer un poquito más grande esto. Este es el código que voy a utilizar para corregirla. Ahora, ¿qué es lo que está detrás? Voy a tratar de llevarlo aquí a mi pesar. Entonces, ¿cómo lo voy a corregir? Voy a utilizar un truco analítico, que a lo mejor ustedes habrían pensado que también podrían decir, ¿cómo corriges heterocedasticidad? Bueno, si tienes que tu modelo de este estilo, perdón, se movió esto. Bueno, aquí no. Y igual a X por beta más los errores, este modelo tiene heterocedasticidad o tiene un problema de heterocedasticidad. ¿Cómo corregirlo? Esa es una pregunta. ¿Cómo lo haces para que esto se corrija? ¿Qué significa la heterocedasticidad? Significa que cuando yo tomo algún elemento, algún i cuadrado, algún a lo mejor difiere, no es tan parecido de tomar un EJ al cuadrado. Es decir, si comparo una empresa I con una empresa J, sus errores son significativamente distintos. Ese es el problema. Entonces, quiere decir que puedo corregir a través de los errores. Bien, la manera en que voy a corregir a través de los errores es generar una matriz que se llama la matriz de White. Así como en inglés, ¿no? White blanco. Y esa matriz se debe a un estadístico White que propuso este método.
Y lo que dice él es, bueno, dice, el problema no está tan complicado porque ¿por qué no construyes una matriz que le llamas W que resulte del siguiente producto? Suma los errores, el vector de los errores y multiplica por los errores pero traspuestos. Es decir, haz esta operación. Toma los errores, toma los errores E1, E2 hasta En. Este es el vector de errores y multiplícalo por este vector E1, E2 hasta En. ¿Vale? Noten, esta es una multiplicación ligeramente distinta a esta otra multiplicación. No confundir con esta. Cuando ustedes estiman esta, la multiplicación es E' por E. No es esta. ¿Sí? No es esta. Esta es otra multiplicación. ¿Sí? O sea, a propósito, están intercambiados el traspuesto. Esto es a propósito. Entonces, esto sí se puede multiplicar porque tengo un objeto que es de n por 1, que se multiplica por un objeto de 1 por n. Entonces, ¿cuál es la condición para que se puedan multiplicar matrices? Que los del medio sean iguales y el producto final va a ser de los extremos. Entonces, lo que va a resultar ahí es una matriz de n por n. Entonces, voy a continuar aquí abajo con mi, uy, voy a continuar aquí abajo con mi matriz. Entonces, bien. Ahora, si hago el producto, entonces noten esto. ¿Qué significa hacer el producto? Entonces voy a tomar este primero, y lo voy a multiplicar por luego este por y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a quedar mi matriz? W va a quedar igual va a ser una matriz que va a tener la siguiente estructura. Va a ser E1 al cuadrado, ese va a ser el primero, luego va a ser E1 por E2, E1 por E3, así hasta E1 por En. Sí, ese es solamente el primer renglón. Sí, estamos hasta ahí, hasta ahí queda clara la operación. Luego, ¿quién sería el segundo renglón? E2 por E1, E2 al cuadrado, E2 por E3, así hasta E2 por En. ¿Sí? ¿Quién sería el tercer renglón? Ya más o menos lo deben intuir. E3 por E1, E3 por E2 y E3 al cuadrado, hasta E3 por En. Y hacia abajo sería En por E1. Eso sería hacia abajo. En por E2, así, y hasta acá En al cuadrado. ¿Cuál es la característica que tiene esta matriz? En la diagonal, ¿quiénes están? Están los errores al cuadrado. Y en esta diagonal están todos los errores al cuadrado. ¿Y quién está fuera de la diagonal? Todos los productos cruzados, ¿no? De los errores. Si lo miramos con cuidado, en realidad ahí, esta matriz se parece mucho a una matriz de varianzas y covarianzas. Dentro de la diagonal están las varianzas de cada uno de los individuos. Y fuera de la diagonal está la covarianza. Es decir, toda la relación todas las cosas de que hay entre los individuos que se parecen entre ellos. Y esa es otra cosa que también les puede pasar. Puede pasar que la heterocelasticidad no se origine por el mismo individuo, sino por la relación que tiene con otro. Por ejemplo, hay un supuesto que cuando yo lo planteé, bueno, no me acuerdo si lo planteé al inicio de la clase, estoy casi seguro que sí, pero el supuesto es el siguiente, que es implícito, casi nadie lo dice. El supuesto es que no hay una correlación espacial. No sé si lo habían notado. Cuando hacen regresión, uno de los supuestos principales es que la información de un individuo no está correlacionada con otro individuo espacialmente. Eso no es cierto. Es decir, las empresas que están en la Ciudad de México tienen una correlación espacial claramente. Si un día hay un sismo en la Ciudad de México, claramente, y si solo ocurre en la Ciudad de México, claramente va a haber un shock solamente para ese bloque de empresas y no para todas las demás empresas en el país. Entonces, lo que trata de las ventajas que tiene la matriz de White es que trata de capturar todos los efectos que hay cruzados entre los diferentes individuos. Va a haber veces en las cuales a lo mejor el producto de 1 por n va a ser muy pequeño, porque en realidad no se parecen, y otras veces en las que va a ser muy grande, porque sí se parecen muchísimo, pero en general esta matriz, que le llamamos matriz W, matriz de White, tiene las correlaciones de todos los posibles casos. Bueno, vamos a utilizar esta matriz de White para corregir la heteroscedasticidad.
¿Cómo corregiría la heteroscedaticidad de la matriz de White? Bueno, la manera en que la corregiría es que puedo incorporar esta matriz dentro de los regresores, pero lo voy a incluir así. ¿Qué les parece si la incluyo y digo que ahora mi regresión va a ser Y multiplicada por W inversa, igual a X por W inversa por beta más E por W inversa? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy ajustando, estoy reponderando todas las variables respecto de la varianza. Al final de cuentas, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que como lo pongo inverso, quiere decir aquellas variables que aporten mucho a la variabilidad van a tener una varianza más grande, pero también las como dividiendo, entonces su varianza se va a hacer más plana. Esta matriz de White tiene el efecto de hacer que la varianza, que la heteroscedasticidad se divide, se aplana. ¿Cuál es el problema que tiene esta matriz de White por aplanar así? Es que no sabemos exactamente cómo corrigió, lo que sabemos es que corrigió. ¿A qué me refiero con que no sabemos exactamente cómo corrigió? En que a lo mejor nos gustaría saber quién fue la variable que de verdad generaba la heteroscedasticidad y que por eso corregíamos. Eso no lo voy a hacer en esta sesión, lo voy a hacer en otras sesiones. Pero esta matriz funciona. Voy a ir a Python y en Python así la voy a incorporar. Le voy a decir, quiero que estime la función de costos, quiero que utilice esta matriz X y que ahora quiero que ajustes por H0. ¿Quién es H0? Aquí abajo tienen todas las opciones. La más común es esta, H0, que es la matriz de White, que fue propuesta en los 80 por White. Pueden utilizar otras matrices de McKinnon, que tienen otras también, pero esta es la más común. Entonces, cuando ustedes vean un paper que les dice que los errores fueron corregidos por una matriz robusta, significa que hicieron, ¿va? Entonces, pues vamos a hacer. El R cuadrado no se modifica ni nada, solo se modifican estos amigos, estos coeficientes. Entonces, déjenme, voy a traer, vean, aquí están. Tengo, bueno, los coeficientes no, pero el error estándar. Entonces, vean estos T. Tengo T, ¿quién habíamos dicho que no pasaba la prueba? Habíamos dicho que era el tercero y el quinto, no pasaban la prueba. Vamos a ver si así se mantiene aquí. Noten, ¿cuánto les da? Aquí les da, noten, ya cambió el estadístico. Ya es 2.8, 22, 1.8 y bueno, y siguen sin pasar el tercero y el quinto. No están pasando la prueba, pero ya cambiaron los Z. Entonces, ¿cuál es? Bueno, en este caso es una prueba Z porque se vuelve una normal, pero la idea sigue siendo la misma. Arriba es una T y aquí es una normal. Pero la idea es la misma, es la misma prueba estadística. Conclusión de esto. Si ustedes no corrigen por heteroscedasticidad, puede ser que a veces, en este caso no ocurrió, no es que hubiéramos incorporado una variable que antes habíamos dicho que no tenía efecto y que ahora digamos que sí, pero no tiene esta es la interesante, este se pasó a 1.80 y la de LP Label. Y el noten cuánto la tenían antes, 1.49. O sea, cambió cuatro. Si hubiera sido un escenario en el cual la variable estaba en 1.7 y le sumo 4 ya es significativa. No sé si me explico. O sea, esos 4 pudieron haber hecho toda la diferencia en que mi coeficiente fuera significativo o no fuera significativo. ¿Sí? Bien, solo esta corrección. ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas? Ok, va. Bien, ya para finalizar la sesión de hoy, entonces, veamos cómo se ve ahora la curva de costos medios, que es la otra parte que me interesa a mí. Ya que logré estimar, digamos, ya que logré corregir mi modelo, le quité heteroscedasticidad, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar los predicts de mi modelo, voy a tomar el antilogaritmo para dejarlo en todo en términos de costo total estimado, lo voy a dividir entre la cantidad y voy a ver y voy a agregarlo a mi data frame y vamos a ver cómo se ve el gráfico. Bueno, entonces los puntos rojos son como se veía la división del costo total entre la producción, que son los costos medios. Y los puntos azules son la estimación de los costos medios. Es dicho de otra manera, los puntos azules son como la curva que nosotros estimamos y los puntos rojos son los datos reales.
Entonces, sí se ajustan bastante bien, sí se ajustan ahí, digamos, sí generamos un modelo que pueda replicar suficientemente bien esto. La pregunta que nos quedaría entonces ¿es posible determinar la escala mínima eficiente? Porque era una de las preguntas que habíamos empezado el curso, la clase, de hecho. Si este había un punto a partir del cual la industria cambiaba de generar economías de escala a deseconomías de escala. Ese cambio, ese es lo que yo le llamo escala mínima eficiente. Y la respuesta es no. Esta estimación que hicimos no es posible porque si ustedes hacen esta derivación que tengo aquí, van a llegar a esta expresión y esta no tiene solución. Entonces, esto no se puede estimar. La manera de estimarlo, la manera correcta, digo, no correcta, sino la manera de corregir este problema, sería hacer lo siguiente. Eh, sería hacer esta estimación, que es la estimación que propone Christensen, que es, ustedes revisan cuál es la diferencia, qué es lo que le agrega Christensen de diferente, este cuadrado. Solo agregar este cuadrado y mantener todas las hipótesis tal cual como están, ya permite resolver el problema. De hecho, cuando les conté la historia de la COFESE estimó esta ecuación. Esa es la ecuación que tiene. ¿Vale? Bien, y en este sí ya se puede estimar la escala mínima eficiente, que está un poquito narrado la historia, pero aquí se los dejo. Si tienen chance, eches un clavado completo en este código y solo para que puedan estimar ese. Pues le faltan muchas cosas ahí, pero esa es la idea. ¿Vale? Bien, ¿duda? ¿Comentar? Ok. Con esta sesión voy a cerrar regresión habitual. Entonces, digamos, si me permiten decirlo así, con esta sesión termino el repaso. Entonces, todo lo que deberían saber de econometría 1, aquí se acaba. Lo que sigue es lo que yo diría que es totalmente nuevo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer la siguiente sesión es variables instrumentales, este, y luego voy a ver sistemas de ecuaciones, panel, y así ya me voy para abajo, ¿vale? Bien, ¿dudas? Ok, vale, buenísimo. Voy a detener la grabación en este momento y